parte de la enseñanza de Cristo a la mujer samaritana. En el capítulo 4 del evangelista Juan, versículo 23, vamos a tener en el día de hoy ese versículo. El texto sagrado, Evangelio según San Juan, capítulo 4, el versículo 23, en el nombre de Jesús. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy amable. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro Señor, Creador y Redentor, anda buscando adoradores. Pero adoradores que puedan desarrollarse espiritualmente para que puedan adorarlo en espíritu y en verdad. Es posible que la gente piense que Dios anda buscando pastores, que Dios anda buscando maestros, evangelistas, predicadores, que ande buscando cantantes. Es posible que la gente crea eso. Dios anda buscando, ¿qué cosa? Adoradores. Y después que usted es un adorador, usted estará en la capacidad de alabar a Dios, porque en la alabanza usted reconoce sus atributos. Y entonces, para que su alabanza sea escuchada en el cielo, usted tiene primero que convertirse en un adorador. Si usted no se vuelve adorador, entonces su alabanza no es escuchada en el cielo. No comiencen al revés. Sí hemos comenzado al revés, pero enderécese. Entienda las cosas como la Escritura le establece. Antes de servir en una congregación, yo debo ser adorador y luego servir. Si yo quiero que el Señor reciba lo que le doy, yo primero debo ser adorador. Si no, lo que yo estoy haciendo, el Señor no tiene compromiso conmigo. Vamos a estar bien orientados en función de la Escritura. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo primero? En la Escritura se habla del orden de las prioridades. Jesús lo establece en el capítulo 6 del el evangelista Mateo recoge la cátedra de Cristo y ahí establece él cuál es el orden de las prioridades. Primero está Dios, está su reino. Las cosas deben ser en orden. Si yo no establezco el orden de Dios en mi vida, entonces voy a estar bateando de foul. Primero debo ser adorador. Por eso usted debe estar ocupado en conocer quién lo acompaña en alguna actividad que usted hace. Porque si la persona que lo acompaña en la actividad que usted hace no es adorador, entonces, y si usted es adorador y su compañero o compañera de milicia no lo es, entonces hay un bloqueo, hay una situación. Ahora la pregunta es, ¿a quién adoramos? ¿Quién es el sujeto y objeto de nuestra adoración? Primero no es alabar, primero es adorar. Y luego yo estoy en libertad de alabar a Dios si quiero que sea escuchado. ¿Quieres que Dios te escuche? Entonces tiene que volverte un adorador. Es una persona que se rinde a Dios, que acepta su señorío, que se somete a lo que Dios ha establecido. La palabra clave que dice el apóstol Pablo acerca de David, que hace lo que Dios quiere. Primero tiene que hacer lo que Dios quiere y después hacer cosas. Si no está haciendo lo que Dios quiere, entonces lo que hace es
no tiene ningún valor en el cielo. En la tierra sí, porque en la tierra nosotros lo que estamos pensando es en las multitudes. Nosotros estamos pensando en la cooperación de la gente, en las multitudes. En el cielo no. En el cielo se busca efectividad y no se asocia necesariamente con multitudes, sino con gente fieles. Las multitudes son buenas y son tan buenas que nos gusta estar en multitudes. A la gente le gusta estar donde hay multitud. Le gusta eso. Y cuando Jesús estaba observando las ofrendas de frente con sus discípulos, lo llamó la atención, porque también a la gente le gusta que traigan de mucho. Ahora, ¿qué se recibe en el cielo? ¿Es malo la cantidad? No, pero ¿qué se recibe en el cielo? La calidad, que puede ser mucho o poco, pero tiene que ver con la calidad. Y entonces Jesús le dice, observen la calidad de las ofrendas, no la cantidad. Y se miraron unos a otros, porque el único maestro que sale diciendo que no quiere cantidad sino calidad es él. Porque en la tierra a la gente le gusta la cantidad, no la calidad. Y en términos general nos hemos acostumbrado y nos agrada participar cuando hay multitudes. Y eso es interesante en la tierra y en el cielo. Pero ¿cuál es la calidad de lo que nosotros hacemos? De lo que yo hago para Dios. El Señor creador y redentor anda buscando personas para que lo adoren y reconozcan su esencia, grandeza, poder y amor a la humanidad. Eso es lo que Dios anda buscando. Entonces nuestra oración debe ser precisa. Rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces rueguen al Señor de la mies para que Dios traiga obreros, o sea que tengamos adoradores, gente que venga a adorar a Dios y que luego pueda hacer cosas que en el cielo se reciba. Qué interesante sería que lo que nosotros hacemos aquí en el cielo se reciba. Eso es interesante. Ahora, no todos vamos a hacer cosas que se reciben en el cielo, porque muchos no estamos en consonancia con la Escritura. Y yo debo ser primero adorador, y luego podré alabar a Dios. Cuando alabo a Dios, yo reconozco sus atributos. Eso lo expresa el Salmo 117, que es una canción interesante. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblo todos, alabadle. Hace un llamado a las naciones y a los pueblos para que alaben al Señor. Y aquí le dice, ¿por qué razón? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la misericordia de Dios es un atributo comunicable, pertenece al amor de Dios como atributo. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque nosotros reconocemos sus atributos, y aquí el atributo es misericordia. ¿Ha sido Dios misericordioso contigo? Nadie debería callarte. En lugar donde tú estés, nadie te puede poner ni venda en los ojos ni tapar tu boca, porque tienes que anunciarle a la gente lo que Él ha hecho contigo, porque Él es misericordioso. Conmigo lo ha sido contigo. Si Dios ha sido misericordioso contigo, debería espontáneamente, sin que nadie nunca te diga, debería expresarte, porque Él ha sido misericordioso. Y segundo, por la fidelidad de Jehová. Dice, la fidelidad de Jehová es para siempre. Dios es fiel, y aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. O sea que su fidelidad es un
un atributo comunicable también, igual que la misericordia. Están en nosotros como eco reflejo de su naturaleza en nosotros, porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Y entonces nosotros debemos agradecerle a Dios porque Él es fiel. Para siempre es su fidelidad. Si Dios no hubiera sido fiel, no estuviéramos aquí hoy. Aleluya. Porque su palabra permanece y no pasará. Y refiriéndose a la Escritura, hiperbólicamente a ella misma, dice, ni una tilde ni una jota pasará de su palabra hasta que se cumpla, porque Él es fiel. De manera que si nosotros vamos a alabar a Dios, deberíamos hacerlo por sus atributos. Si algún día te toca cantar una canción o escuchar una canción, y estos días yo andaba con Miri y le digo, Miri, ¿y tú sabes a quién fue dirigida esa canción? Y me dice ella, oh papi, a ella, yo. La estábamos escuchando por la emisora y yo le digo, oh Miri, ¿y esa canción a quién fue dirigida? Y es una canción que la canta una cristiana y la pusieron en una emisora cristiana, pero ella hablaba de ella. Eso no es alabanza a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Lo que yo soy, no lo que Dios es y hace en mí. Ahora, el escritor de los Hebreos, refiriéndose a la alabanza, él dice en el capítulo 13, en el versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Confiesa libremente a Cristo. Establece en su nombre y dile a la gente qué hace Cristo, qué ha hecho contigo y qué puede hacer con la gente. Aleluya. Labios que confiesan su nombre. Eso dice el escritor de los Hebreos, refiriéndose a la alabanza. Y de hacer bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí habla de dos sacrificios importantes que alaban a Dios. Uno, cuando nosotros reconocemos sus atributos, y número dos, cuando podemos servir a la gente de lo que nosotros tenemos. Entonces el coro dice, así se alaba a Dios, con mucha alegría todos. Punto importante. ¿Cómo vamos a alabar a Dios? Vamos a anunciar su sacrificio. Vamos a hacer sacrificio de alabanza. Vamos a mencionar sus atributos. Vamos a reconocer su grandeza. Y vamos a servir a la gente. Pero aprendamos de David, que dice que no sacrificará cosa que no le cueste. Aprenda a hacer sacrificio de cosas que le cuesten a usted. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Así que el escritor de los Hebreos nos lleva a nosotros a que repensemos, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Cuidado si hemos pensado que nos vamos a quedar aquí. Este no es su destino. El que piensa que se va a quedar aquí, piensa en lo terrenal y se aferra a lo terrenal, sino que buscamos la porvenir. Somos ciudadanos del reino de Dios y la ciudad que nos corresponde no es esta es temporal, y desde aquí debemos hacer la plataforma para entrar en la ciudad
que nos corresponde para entrar en nuestro destino, que muchas veces para entrar en él tenemos que atravesar la muerte física, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser que escuchemos el toque de una trompeta y nos dé la oportunidad para nosotros entrar en esa ciudadanía que ya tenemos y entrar en nuestra ciudad permanente, porque la que tenemos aquí no es permanente. Por esto deberíamos alabar al Señor, porque estamos buscando la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, siempre, aleluya, que tiene que ver con adverbio de frecuencia. Siempre, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Así que si algo tiene que sacrificar, ya no sacrifique un cordero, ya no sacrifique un macho cabrío ni una novilla, sino haga un ejercicio de alabanza que bien describe el escritor de la carta a los Romanos en su capítulo 12, el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien pudiéramos hoy quedarnos solamente en el texto, porque tiene suficiente como para nosotros poder explayarnos en él. Sin embargo, hoy estamos haciendo un paseo para llevarlos a entender el concepto de la adoración como llamado y la alabanza como actitud. El Señor busca adoradores para que le sirvan y den a conocer su nombre entre las naciones. Ahora, esos adoradores necesitan, según expresa el escritor de los Hermanos, el apóstol Pablo, necesita transformación. Para ser adorador hay que ser transformado. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios que perdimos por causa del pecado en Adán tiene que ser restaurada por el Espíritu de Dios, y así nosotros podremos entender el concepto, la razón por la que la gente no puede entender la demanda de Dios en adoración es por falta de transformación. Porque hasta que usted sea transformado, hay cosas que no podrá entender. Porque los carnales piensan en las cosas de la carne, piensan en cosas terrenales, porque es locura el evangelio para los que se pierden. ¿Y quién está perdido? Aquel que no ha sido transformado. Porque si no es transformado, el Espíritu de Dios no puede vivir en usted. De la misma manera que usted no se muda en una casa sucia, que usted renta o compra. Así el Espíritu de Dios no habitará en templo sucio. Y eso es lo que establece la Escritura, y usted lo ha leído. Eso significa que usted tiene que limpiarse usted. No, el Espíritu de Dios es que lo va a limpiar, pero usted tiene que rendirse. Esa es la diferencia. Usted se rinde a Dios y el Espíritu de Dios va a transformar su espíritu y va a enderezar lo torcido. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo. Entonces necesitamos presentarnos nosotros en sacrificio vivo delante de Dios, no holocausto, no animales, porque ya Cristo ha hecho el sacrificio perfecto y no es necesario que nosotros hagamos sacrificio ni de personas ni de animales, ya Cristo lo hizo. Entonces dice que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, refiriéndose a la Escritura, el mismo apóstol Pablo, al intelecto, que es afectado
cuando nosotros somos regenerados o nuestro espíritu es transformado, el intelecto es afectado. Nosotros tenemos capacidad para entender las cosas de Dios, para poder conocer a Dios y crecer en el conocimiento de Dios, porque el intelecto, a causa del pecado, ha sido tomado. Tienen el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Y entonces nosotros posiblemente estemos rodeados de personas que están sirviendo a Dios, pero su intelecto está tomado, porque tienen una condición pecaminosa de la que no se han separado. Y entonces no pueden crecer en el conocimiento de Dios. Tampoco pueden entender las cosas de Dios. Y para ser un adorador, usted tiene que ser transformado espiritualmente. Y su intelecto tiene que ser libre. Cuando cantaban la canción del año del jubileo, hablaban de la libertad. Y eso es una canción justamente aplicada al texto sagrado en el Antiguo Pacto, donde la gente había entendido con precisión que el año del jubileo era la oportunidad para dejar ir libre a los esclavos. Y el esclavo que no quería hacerse libre dejaba que su amo lo marque para cuando venga la demanda no sea afectado el amo, sino que él quería ser esclavo para siempre. Y entonces el año del jubileo llegaba y la gente seguía siendo esclavo porque quería. Cristo ha ofrecido libertad general, transformación del espíritu, sanidad del corazón y de las emociones, liberación del intelecto y transformación de la mentalidad, y la gente ha querido seguir siendo esclavo y ha decidido ponerse su marca para ser esclavo, y que no culpen a la iglesia ni a los líderes de la iglesia por su condición, sino que ellos son responsables. Aleluya. Y entonces le dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados, renueven su entendimiento. Entonces, no pueden ser adoradores porque viven conforme a este siglo, el diseño del siglo. El diseño de este siglo está basado en 3 áreas importantes. Tiene que ver con el ego, el autogobierno, el rechazo del gobierno de Cristo, de su señorío. Tiene que ver con un desorden en la sexualidad y tiene que ver con administración o apego al dinero. Ese es el mundo, ese es el diseño del mundo. Apego exagerado al dinero y no limpiar la fuente de ingreso. Eso es mundano y ese es estratégico. Gobernarse a sí mismo y no aceptar el gobierno de Cristo porque su ego sobresale, y por un desorden en la sexualidad, que es la operación del infierno contra el mundo. Aleluya. Aleluya. Y no podremos ser adoradores hasta que esas 3 áreas nosotros las sujetemos de manera voluntaria y consciente al Señor. Y luego entonces podremos ser adorador. No conforme a este siglo. Este siglo tiene esos 3 comportamientos. Pero para podernos desprender de eso, necesitamos la transformación y la renovación del entendimiento. Y ahí renunciaremos al autogobierno y cederemos voluntariamente a que Cristo nos gobierne. Si no lo hace, tú te metes en el molde del mundo, el mundo de este siglo malo, que la Escritura llama generación perversa.
Ese es el molde de este siglo y necesitamos convertirnos en adoradores. Pero no podremos solo pensarlo, sino que tenemos que comenzar a rendirnos, rindiendo el ego para que venga el gobierno de Cristo y se produzca la renovación del entendimiento. Nuestro intelecto se haga libre por la palabra, por su sangre, por su espíritu, y entonces entremos en el diseño de Dios. Y entonces podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Nadie comprobará la voluntad de Dios hasta que sea libre, transformado. No podrá comprobar la voluntad de Dios, no lo entenderá. No entrará en la voluntad de Dios hasta que sea transformado. Y si no entra en la voluntad de Dios, no puede hacer lo que Dios quiere. Y si no hace lo que Dios quiere, entonces no es adorador. Lo que queremos es que tú seas un adorador, que sea una adoradora, y lo que tú haces en el cielo se reciba, porque tú recibes órdenes directas del Espíritu de Dios que vive en tu espíritu y te gobierna. Y usted lo ha escuchado: yo no dejo que nadie me gobierne. Nice, nítido. Eso es un buen ejemplo. Tú necesitas ser gobernada por el Espíritu de Dios. Tú necesitas ser gobernado por el Espíritu de Dios, que va a establecer en tu espíritu el señorío de Cristo. Y entonces tú serás una persona diferente. Y podrá comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Si te quejas de la voluntad de Dios, significa que no eres transformado, que no eres un adorador. Siempre es agradable y es perfecta. Y Él disciplina a aquellos que llama por hijo. Aunque duele su disciplina, nosotros debemos aceptarla, porque es un desafío agradarle a Él. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. El adorador que es transformado vive la palabra de Dios y conoce a Dios, y públicamente y de manera privada lo alaba. Y ese es el concepto de la integridad, el que es el mismo en privado y en público. Y cuando llegue el momento de la pose se usa mucho en la fotogenia, o para que exista la fotogenia se necesita la pose, ayuda. Usted habla de fotogenia cuando habla de la gente que sale bien en la fotografía. Ahora, en la vida en general, la pose nos ayuda para convencer a los terrenales. A los que son espirituales, la pose no lo convence. Por eso, que te esté besando en las redes sociales con tu pareja no significa que los espirituales se van a comer ese cuento, porque no se comen el cuento, porque eso es sencillamente pose. La verdad reluce o sale a relucir, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, porque tenemos la unción del Santo y se sabe quién es quién. En el reino de Dios no se adora desde la pose, se adora desde la realidad, de quiénes somos, desde la verdad interna de lo que realmente somos y estamos pasando. Y el Señor, dice la Escritura, que el Espíritu de Dios escudriña lo íntimo, y que el Espíritu tuyo escudriña lo íntimo tuyo. Así que el Espíritu de Dios puede conocer lo que hay en tu espíritu, la esencia.
y puede transformar en la medida que nosotros nos rendimos. En la adoración hay reconocimiento de la verdad de Dios, hay rendición ante el señorío de Cristo, y en la alabanza hay reconocimiento de los atributos de Dios, de su grandeza y de su perfección en nosotros. Ahora, si no eres adorador, lo que haces no necesariamente tiene impacto en el cielo. Y Jesús, en una de sus enseñanzas, recogida por el evangelista Mateo, él nos da en el 7:21, nos da esa reflexión. Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere, ser un adorador. Obsérvelo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vienen las preguntas. Le dirán en aquel día las cosas que hicieron, pero la hicieron en la tierra desde su posición natural. Y la pregunta: ¿y cómo una gente puede echar fuera demonios si no tiene el Espíritu de Dios? Pregúntele a Cristo. No profetizamos en tu nombre. ¿Cómo alguien puede ser adivino y adivinarle la cosa a la gente? Sí, eso es posible, por espíritu de adivinación. Y aquí dice: no profetizamos en tu nombre, pero lo hicieron en el nombre de Cristo. Y echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. ¿Cómo alguien puede hacer milagros? Sí, lo hacen. Entonces declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay una razón. Ellos rechazaron a Cristo, no rindieron su ego, no eran adoradores, se hicieron cosas y fueron a reclamar el premio, la recompensa de lo que hicieron. Y estaban batiendo de foul. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser un adorador para que lo que tú hagas en el cielo sea aceptado. Si no, lo que estás haciendo en el cielo no hay recompensa. Y entonces, ¿nos pasamos la vida entera en esto? Espero que no, pero es posible. Entonces Jesús llama la atención: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que publica su nombre, no todo el que alaba al Señor, porque esa alabanza necesita que primero su corazón esté alineado con el diseño de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente Jesús, en la conversación con la mujer samaritana, en esa conversación interesante se fijan varios puntos, pero aquí se fija un principio importante. Mas la hora viene, y ahora es como decir que va a ocurrir algo según está proyectado, pero que ese es el momento donde está ocurriendo. Es como decir: este es el Cairo de Dios, es como el tiempo de Dios, el tiempo que se profetizó que ya ha llegado. Y había llegado porque Jesús venía a marcar ese punto importante en la historia que ya todos conocen como el antes y el después de Cristo. Porque Juan el Bautista vino a marcar, y cuando se refiere a Juan, dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo lo violento la arrebatan, porque la marca de Juan el Bautista y la marca de Cristo
le dijeron al infierno: te queda poco tiempo. El concepto es: a partir de ahora tu cuenta será regresiva. Y esa es la diferencia. Él estuvo operando libremente sabiendo que en algún momento le iban a pasar factura, pero le dijeron: tu cuenta será regresiva. Y entonces él se acelera para acabar con todo, y entonces el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos, establece el texto sagrado, lo arrebatan. Porque el nacimiento de Cristo, de Juan, de Cristo, el ministerio de Juan, de Cristo, le decía a Satanás: estás a punto de comenzar tu cuenta regresiva. Y en la cruz se marcó el punto importante, y a partir de ese momento ya Satanás sabe que le están contando los años en la que será enjuiciado. Y entonces eso implica de que él va a utilizar todas sus capacidades y habilidades para impedir que la gente alcance salvación. Y por eso cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, usted se está revelando al sistema que operaba en usted. Y el enemigo y sus agentes van a perseguirlo a usted porque usted ha sido rebelde, usted fue esclavo durante un tiempo y ha decidido levantarse. Si usted quiere entender ese concepto partiendo de lo natural, busque el concepto de la esclavitud, la época esclavista. ¿Qué pasaba cuando un esclavo abandonaba a su amo? ¿Qué pasaba cuando lo encontraba? Y si no lo puede leer, no se vaya tan lejos y búsquese en la escritura que hay una carta que fue escrita sobre un esclavo. El apóstol Pablo escribe la carta a Filemón, que en la época esclavista tenía un esclavo que se había escapado, y ese esclavo lo había encontrado, se había encontrado con el apóstol Pablo y había conocido al Señor. Y el apóstol Pablo le está pidiendo clemencia, misericordia, y que lo trate con dignidad, porque el apóstol Pablo sabía que con toda la unción del Espíritu de Dios, lo que venía para ese esclavo no era nada fácil. Y entonces el apóstol Pablo está tratando de sentar un precedente, y está ahí en la escritura acerca del trato de un esclavo que se va y que puede ser recibido en dignidad. Y en este caso él había recibido al Señor, y el apóstol Pablo lo está aconsejando para que lo reciba. Entonces, en ese mismo escenario vamos a ver espiritualmente qué pasa, qué ha pasado con nosotros a la hora de nosotros sublevarnos a las tinieblas, que van a salir a buscarnos con el propósito de destruirnos. No nos podrán destruir porque estamos en Cristo, pero si solo hemos utilizado la congregación como plataforma, y en el mundo, en el bajo mundo, le llaman piadoso a los que van a las congregaciones para enfriarse con la justicia. Eso lo aprendí con muchachos de esa vida que llegaron a la iglesia. Y entonces le utilizaron la palabra y fui capaz de preguntar y me explicaron: es piadoso, o son piadosos aquellos que para enfriarse con la policía utilizan la iglesia como plataforma durante un tiempo. Y uno de ellos, el que me enseñó la frase, un día me llamaron para que vaya a la morgue a reconocerlo, porque había muerto durante la noche en un evento y el día anterior estaba en la iglesia. Realmente nosotros necesitamos rendirnos al Señor para nosotros poder
entender su revelación, Cristo nos está enseñando que separado de Él nada podemos hacer. Pero un punto importante, también Él nos enseña que nadie puede separarnos de Él. O sea, Satanás no puede mandar a gente a buscarnos. Ve y búscame a fulano. No puede. Él utiliza el método aceptado en el mundo espiritual, que es la tentación, para que nosotros crucemos la línea y nos metamos en su terreno. Pero Él no puede, nadie puede separarnos del Señor. No hay manera. Ahora, el que está inseguro, el que no está claro, que se ponga claro, que se asegure, porque si usted está en Cristo, nadie puede ir, entrar donde está Cristo y decirle, pásame ese. No. La palabra peligro se lee claro, con letra grande. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Significa que donde esté el Espíritu de Dios no puede entrar, ni puede habitar ningún espíritu que no sea el humano transformado. De manera que nosotros necesitamos entender el principio que establece la Escritura para nosotros poder ser adoradores. Y que el interés de Dios detrás de nosotros tiene que llevarnos a tener un norte. Usted necesita tener un norte. Usted tiene que saber para qué Dios lo llamó. ¿Cuál es el objetivo primario? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y observe que aquí no se está refiriendo a adorar a Dios desde el Espíritu de Dios, sino desde su Espíritu. Y es importante que nosotros descubramos que tenemos un Espíritu. Y que en ese Espíritu fue diseñado para que Dios habite. Y cuando Dios no lo habita, entonces lo habita otro espíritu. Y cuando llega el Espíritu de Dios, desaloja ese espíritu de tu espíritu. Entonces, para entenderlo un poquito más claro, usted debe buscar en el Evangelio según San Mateo, cuando Cristo está hablando del espíritu que se aquieta y cómo regresan unos espíritus peores que el anterior y desestabilizan y desorganizan. Significa que el espíritu que estaba regresó, había uno, lea y entienda, y regresó con 7 peores. Y el postrer estado de esa casa viene a ser peor que el primero. Y por eso que los inconversos dicen, esa gente cuando se apartan de la iglesia se vuelven locos. El inconverso sabe, entiende que está pasando algo. Oh, pero imagínense, una posesión espiritual de 7 camajanes haciendo de todo. Hay un desenfreno moral más allá del que tenía antes. Aleluya. O sea, los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Padre anda buscando adoradores que sean capaces de adorarlo en espíritu y en verdad. Y hoy, si se tira a la iglesia y el camino, ¿quiénes están dispuestos a adorar al Padre en espíritu y en verdad? Entonces ahí se tiró y viene con la lista. ¿Qué hay que hacer? Rendirse. Yo Señor, yo Señor, yo Señor. Y entonces nos rendimos.
y aceptamos su gobierno. Aleluya. Hay que aceptar su gobierno, porque algunos están en rebeldía, pero rebeldía ante el Padre, ante quien lo llamó para convertirlo en adorador. Está en rebeldía frente a su Señor. Sométete hoy, ríndete hoy, y no hay cosa alguna que el Espíritu de Dios no deshaga. No hay manía, no hay vicio, no hay comportamiento, no hay conducta aprendida que el Espíritu de Dios no pueda deshacer. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hoy puede ser ese día. Así que antes de salir de aquí, aprovéchate y sométete, que ha sido suficiente. Dios te ha dado chance, porque ha vivido en rebeldía frente a Él. Ríndete. Aleluya. Tiene que hacer como el cacique. El cacique entrega arco y flecha. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. El Espíritu de Dios nos va a llevar a comprender, a entender el desafío de ser una nueva persona sujetada, sometida a la voluntad de Dios, para nosotros luego convertirnos en adoradores. Y cuando usted sea un adorador, usted estará en capacidad de alabar al Señor y de hacer cosas para Dios, de ejercer ministerio inclusive. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, el Salmo 50, en la fase final de la predicación. En el Salmo 50 hay una confrontación interesante. En el verso 16 del Salmo 50. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Al malo está diciendo Dios: no me coge en tu boca, no me coge en tu boca. Oiga, ¿alguien está aquí hoy? Amén. Vamos a arrepentirnos, señores. Vamos a agradar a Dios, vamos a someternos a Él, vamos a agradarle, vamos a frenar ya el comportamiento inapropiado. Oiga lo que le dice: no me coge en tu boca. Y entonces nosotros intentando alabar a Dios, y Dios dice: no me coge en tu boca. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Dos cosas importantes: menosprecia la palabra de Dios y la echa a su espalda, o sea, no le da el frente, no la obedece, no la vive, y aborrece cuando eres corregido, cuando eres corregida. Es aborrecer la corrección, no arrepentirse. Cuando nos están amonestando acerca de un comportamiento inapropiado, y en este caso es el mismo Señor que está diciendo que no aceptan su corrección y que su palabra la tiran a la espalda. Veías al ladrón y tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice. ¿Pensabas de cierto
¿qué sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Bendito es el nombre del Señor. El Salmo 50 está reflejando el justo juicio de Dios. Eso habla. Entonces, no espere el juicio de Dios para reconocer quién es Dios y que necesita ser gobernado por Cristo, por su Espíritu, mediante su señorío. No espere el final. No esperes el juicio de Dios para eso. Y si tienes alguna situación, entonces hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día oportuno para que se enderecen cosas, porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Y Él nos ha dado la oportunidad de que vivamos para Él y que tengamos su palabra. Hoy es el día oportuno. Y la palabra dice, no endurezcas tu corazón. Y ese concepto se refiere a la conciencia. Deja que tu conciencia se ablande y no la petrifique, porque entonces va a perder la sensibilidad y va a tener problemas. Permítame cerrar hoy y no tomarle mucho tiempo. Es posible que no estemos claros sobre nuestro propósito de ser adorador desde ahora y para siempre. El Señor quiere que seamos adoradores y que estemos en la lista de sus adoradores desde ahora que los recibimos hasta siempre. Porque la adoración será continua, porque nos rendimos ahora en adoración al Señor. La vida completa en la tierra será de adoración y nuestra relación con Él trasciende el mundo físico. Así que cuando ya no estemos en el mundo físico, nuestra actitud siempre será de adoración. Porque estar al lado del Señor significa que somos adoradores. Hemos sido creados para adorar a nuestro Señor y hemos sido salvos. Por esto debemos reconocer el favor de Dios. Tenemos que reconocer el favor de Dios, sus bendiciones, sus maravillas, para poder expresarlo en alabanza. Si reconoces a Dios en algún aspecto, lo publica con tus labios y estás alabando a Dios. Si eres capaz de rendir tu ego, rendir tu sexualidad y rendir tu dinero, entonces te conviertes en un adorador. Si no lo haces, entonces te sublevas. Entonces ahí aplica sí entonces. Si eres un adorador, entonces tu alabanza será recibida en los cielos. Sí, entonces. Si eres adorador, entonces tu alabanza será recibida en los cielos. La gracia sea con todos. Señor, gracias el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias. Porque tú eres el extraordinario, el majestuoso. Tú eres el creador, pero también eres el redentor. Tú lo eres todo. Y nos ha llamado con un privilegio para que seamos adoradores. Hoy te lo digo de nuevo y en público. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero que tomes el control de mi vida. Quiero rendir mi ser
para que tu Espíritu Santo tome el control y establezca tu señorío. Tú eres extraordinario. Eres misericordioso. Eres compasivo. Tú eres el que endereza a lo torcido. Tú eres el que abre nuestros ojos espirituales. Tú eres el que nos transforma. Tú eres el que nos reviste de autoridad. Queremos que reciba lo que hacemos desde aquí, Señor. Por ende, queremos ser una iglesia que adora. Señor, trabaja en cada uno de nosotros de manera individual y colectiva, para que lo que nosotros hacemos desde aquí sea aceptado en el reino. Señor, gracias por lo que haces. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu cuidado. Endereza lo torcido en la casa. Señor, guíanos y toma tú la rienda de cada uno de nosotros y de lo que hacemos, de nuestras reuniones, de nuestras actividades. Tú eres nuestro respirar. Trae salvación y liberación a la casa, fortaleza y guianza a la casa. Establécete, nuevo hombre, nueva mujer, conforme a tu principio. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por